Hola chicas, hola chicos, aquí estamos en nuestra primera clase de electrodinámica. Como siempre partimos con los objetivos de la clase. Para esto tenemos 5: calcular la intensidad de la corriente eléctrica, diferenciar los tipos de corriente eléctrica, calcular la resistencia en un conductor, aplicar la ley de Ohm y calcular la resistencia equivalente en un circuito de resistencia, ya sea en serie, paralelo o mixto. El primer concepto que tenemos que ver es el concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se produce cuando los electrones de un conductor eléctrico se mueven de forma ordenada. Para poder cuantificar la corriente eléctrica, nosotros lo que hacemos es calcular la intensidad de la corriente, que corresponde a la carga eléctrica que logra pasar por una sección transversal del conductor en un determinado tiempo. La intensidad de la corriente la expresamos con la letra I y la unidad de medida son los amperes. Existen dos tipos de corriente eléctrica. La primera es la corriente continua, la cual nos la entrega las pilas y las baterías. En este caso, tenemos que la corriente tiene un único valor constante a través del tiempo. Si hacemos una analogía, sería como en educación física el test de Cooper, donde todos corremos, ¿cierto?, alrededor de una cancha o un estadio, ¿cierto?, en un único sentido. El otro tipo de corriente eléctrica es la corriente alterna. Esto produce una diferencia de potencial que se invierte alternadamente, generando este tipo de corriente. Entonces tenemos la corriente versus el tiempo. Entonces en un caso la corriente va aumentando, llega a un máximo, a un monte, luego disminuye, llegando a un mínimo en un valle, y así se repite sucesivamente. El movimiento de la carga eléctrica acá sería, haciendo la analogía, como el test de naveta, donde usted corre en un sentido, le toca el pito, pip, y usted tiene que devolverse corriendo en sentido contrario. Y nuevamente suena el pito y usted se vuelve a mover y empieza a oscilar de un lado hacia otro. En este caso, la carga eléctrica hace lo mismo y genera esta corriente alterna. La diferencia potencial. A ver, ¿qué es lo que es la diferencia potencial? La diferencia potencial es la que provoca que las cargas eléctricas se puedan mover debido a la propiedad de la carga, que dice que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Entonces, la diferencia potencial lo que hace es hacer que la carga eléctrica circulen por un conductor. La diferencia potencial también la podemos encontrar con el nombre de tensión, voltaje o fuerza electromotriz, que también se abrevia como FEM. La resistencia eléctrica. Todo circuito o todo aparato electrónico ofrece una oposición al paso de la corriente. La resistencia eléctrica va a intentar siempre detener a los electrones de su movimiento, frenarlo, que no logren pasar. En los sólidos, la resistencia eléctrica se produce porque los átomos forman redes a una distancia que varía entre un material y otro. Entonces, cada material tiene esta red de átomos que impide el paso de los electrones. ¿De qué depende entonces la resistencia en un conductor? Básicamente depende de tres factores. El primero es el tipo de material. Como lo vimos anteriormente, estas redes de átomos que se van formando en cada elemento, nosotros lo vamos a conocer como la resistividad eléctrica. Además, va a depender del largo del conductor, o sea, va a ser directamente proporcional al largo. Mientras más largo es el conductor, mayor resistencia eléctrica va a tener. Y también depende del área del conductor o del grosor, y esto es inversamente proporcional al área. La resistencia, la unidad de la resistencia son los ohm. Se los voy a dibujar acá. Acá tenemos una animación que nos va a ayudar a entender la resistencia eléctrica en un conductor. Para poder saber cuál es la resistencia eléctrica en un conductor, necesitamos tres datos, como lo vimos anteriormente, que es la resistividad del material, el tipo, que lo podemos ir cambiando acá. Tenemos el cobre, la plata, el hierro y el oro. Estos valores son de tabla. Usted la puede buscar. Google está lleno de imágenes con las tablas de resistividad eléctrica. En este caso lo tenemos en la unidad más simple, que son ohm por metro. También tenemos el largo. ¿Se dan cuenta? Este es el conductor y podemos variar su largo, desde 20 metros a 120 metros. Y también podemos variar el área o el grosor.
desde un área muy pequeña, ¿cierto?, a un área mayor. Y para calcular lo que es la resistencia eléctrica, ocupamos la fórmula que vimos anteriormente, que sería la resistividad eléctrica por el largo dividido por el área. Aquí la animación me entrega el valor exacto, pero ustedes pueden hacer los cálculos en su cuaderno y comprobar que efectivamente es el valor que está puesto aquí. Y de la misma resistencia y de la misma unidad de los ohm viene la ley de Ohm, que relaciona los tres conceptos que nosotros acabamos de ver: la resistencia, el voltaje y la intensidad de la corriente. Entonces, la resistencia en un conductor es constante. O sea, si yo tengo un conductor, ese valor va a ser constante, ya como lo vimos anteriormente, que va a depender del largo, del área y del tipo de material. Pero además, es directamente proporcional a la diferencia potencial que uno le aplica e inversamente proporcional a la corriente que se produce en ese conductor. Acá tenemos la animación de lo que es la ley de Ohm, donde tenemos un circuito simple compuesto por una diferencia potencial, en este caso una pila, una resistencia y un medidor de intensidad de la corriente. Entonces, si nosotros le subimos la diferencia potencial, la carga eléctrica empiezan a moverse. Recordemos que para que la carga se pueda mover, necesitan una diferencia de potencial. Si yo le quito la diferencia potencial, la carga no se mueve. Entonces nosotros aumentamos, la carga se empieza a mover. Mientras más aumentamos la diferencia potencial, más rápido se van moviendo las cargas eléctricas, provocando que aumente también la intensidad de la corriente. ¿Se dan cuenta? Aumento yo el voltaje y aumenta la intensidad de la corriente. Esto quiere decir que ambas son directamente proporcionales. ¿Y qué pasa con la resistencia eléctrica? Recordemos que la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente. Esto quiere decir que si yo aumento la resistencia eléctrica, la corriente empieza a disminuir. Las cargas eléctricas se empiezan a mover cada vez más lento. Si vamos aumentando, las cargas eléctricas se mueven cada vez más lenta. Bien, eso en la animación. ¿Qué pasa con la gráfica? Vamos a bajar la resistencia eléctrica aquí, bajar un valor de 2. ¿Qué pasa con la gráfica? En la ley de Ohm, si graficamos voltaje versus intensidad de la corriente, nos va a dar una línea recta, donde la pendiente corresponde a la resistencia eléctrica. Recordemos que en este caso, como es una recta y tenemos acá, partimos desde el origen, el punto 0, podemos decir que la pendiente sería el eje Y dividido por el eje X. En este caso sería 15 dividido por 7,5. 15 dividido por 7,5 nos da 2. En este caso, como son miliamperes y voltaje, la resistencia nos da en kilo ohm. Circuitos de resistencias en serie. ¿Cuándo tenemos circuitos de resistencia en serie? Cuando todas las resistencias están conectadas una al lado de la otra. En este caso, tenemos una diferencia potencial y tenemos tres resistencias, una conectada al lado de la otra. Para los circuitos de resistencia, hay tres cosas que nosotros tenemos que tener claro. Primero, es la resistencia equivalente. O sea, este circuito tiene una única resistencia que equivale al circuito completo. Y esa única resistencia que equivale al circuito completo, en el circuito en serie, es la suma de cada una de estas resistencias. Si yo tuviese 4 resistencias, tendría que sumar la cuarta resistencia. Si tengo 20 resistencias, se suman las 20. La intensidad de la corriente aquí es solamente una, porque la carga eléctrica tienen un único camino para recorrer. Vienen, avanzan y entran nuevamente. Y siempre están dando vueltas por el mismo lugar. Por lo tanto, la corriente eléctrica que pasa por R1 y que pasa por R2 y por R3 son exactamente iguales. O sea, por cada una de las resistencias va a pasar la misma cantidad de carga por el mismo tiempo. Y el voltaje o diferencia potencial que tenemos aquí va a provocar caída de tensión en cada una de las resistencias. O sea, cada una de estas resistencias va a necesitar una cierta cantidad de diferencia potencial para que pueda circular la corriente eléctrica dentro de cada uno de ellos. En este caso, si yo tengo aquí una resistencia muy grande, va a necesitar mucha diferencia potencial. Si tengo una resistencia pequeña, va a necesitar una diferencia potencial pequeña para que ambas intensidades
sean exactamente iguales. Esto quiere decir que la diferencia potencial total se va a repartir entre las tres resistencias que están acá. ¿En formas iguales? No en formas iguales, porque eso va a depender del valor de la resistencia. Como dije recién, si la resistencia eléctrica es grande, va a necesitar una diferencia potencial mayor. En el caso de los circuitos en paralelo, tenemos que las resistencias se encuentran una enfrente de la otra, unidas por estos puntitos que se llaman nodos. Entonces tenemos 1, 2 y 3 resistencias. Vamos a partir explicando primero lo que es la intensidad de la corriente, que creo que en este caso es mucho más simple. Provocado por esta diferencia potencial, se produce una intensidad de la corriente. Las cargas eléctricas llegan aquí, avanzan, se encuentran con este punto aquí que es nodo y encuentran dos caminos para seguir. Entonces la corriente eléctrica aquí se divide en dos caminos. Algunas cargas eléctricas suben y otras cargas eléctricas avanzan. Luego tenemos aquí otro nodo, donde tenemos cargas eléctricas que suben y otras que avanzan. Las que avanzan pasan por R3, siguen avanzando y llegan hasta otro nodo que está aquí, donde se van a encontrar con la corriente eléctrica que pasa por R2. Llegando a este punto, tenemos la suma de la corriente I2 más la corriente I3, porque en este lugar se encontraron. Avanzan, llegan hasta otro nodo y se encuentran con la corriente 1, que había doblado anteriormente por este camino. Entonces en este punto, pasado este punto aquí, este nodo, tenemos que la corriente en este lugar corresponde a I1, que es la que viene de este punto, más I2 más I3, que son las que vienen por este camino de acá. Esto quiere decir que la corriente que sale va a ser igual a la corriente que entra. En este caso tenemos que la I total corresponde a I1 más I2 más I3. O sea, en este caso tenemos I total, la que viene, va a ser igual a la corriente que está entrando, que corresponde a la suma de las tres corrientes. El voltaje o diferencia potencial o tensión en cada una de las resistencias son exactamente iguales, porque están conectados directamente desde la fuente de diferencia potencial. Se conectan directamente. Si yo tuviese una resistencia por aquí, el voltaje aquí y el voltaje acá serían distintos, porque acá estaríamos ocupando una diferencia potencial para generar una corriente nueva. El inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Vamos con la animación para que veamos un poquito más claro lo que acabamos de explicar. ¿Qué pasa con la resistencia eléctrica cuando estaban en serie? Se sumaban. Si tengo dos, se suman las dos. Si tengo tres resistencias, se suman las tres resistencias. Cuando tenemos en paralelo, y tenemos dos resistencias en paralelo, hemos dicho que la resistencia equivalente, el inverso de la resistencia equivalente, era igual a la suma de los inversos de la resistencia. Si hacemos esta suma de fracción, nos va a quedar que para un circuito con dos resistencias, la resistencia equivalente o total sería el producto entre las dos resistencias dividido por la suma de ellas. En el caso que tengamos tres resistencias, la resistencia equivalente, como ya vimos, o resistencia total, que el inverso de ella es la suma del inverso de cada una de las resistencias. Si nosotros hacemos la suma fraccionaria de estas tres resistencias, nos daría que la resistencia total o equivalente sería el producto de las tres resistencias dividido por la suma de R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3. Si le sumamos una cuarta resistencia, tendremos que volver a hacer este mismo procedimiento. Y el último circuito es el circuito mixto, donde tenemos una mezcla de resistencias en paralelo y resistencias que están en serie. Aquí es muy importante identificar cuándo están en serie y cuándo están en paralelo. En este caso tenemos estas dos resistencias que están aquí, sería la R2 y la R3, están en paralelo. R1 y R4 no están en paralelo porque en los nodos que los separan tenemos estas dos resistencias que serían la 2 y la 3. Por tanto, estas no están en paralelo y tampoco están en serie, porque al estar con este nodo
y haber una pequeña separación, y aquí exactamente igual, estas resistencias no pueden estar en serie. Por lo tanto, es un circuito que está en mixto, donde estos dos sí están en paralelo. Para poder encontrar el valor de la resistencia equivalente, necesitamos saber los valores de cada una de las resistencias. Con esto nosotros podemos cambiar el valor de cada una de las resistencias, desde un mínimo de 0,5 kΩ hasta un máximo de 10 kΩ. Vamos a darle un valor cualquiera, un valor random, y tenemos cada una de las resistencias con su propio valor. Si nos damos cuenta y vemos los voltajes, en cada una de las resistencias el voltaje es 0, porque el voltaje total que está entregando, en este caso la pila, vale 0. Si yo aumento el valor de la diferencia potencial o el voltaje que se le está entregando, empiezan a circular las cargas eléctricas y se produce una intensidad de la corriente. Vamos a hacer aquí algo como para que entendamos bien. Voy a disminuir el valor de R2 y voy a aumentar el valor de R3. Disminuir el de R2 y aumentar el de R3. Si nos damos cuenta aquí, al disminuir la resistencia eléctrica de R2, la corriente eléctrica pasa rápidamente por aquí y por acá más lentito. Entonces toda la corriente eléctrica que viene por este lugar acá encuentra mucho mejor pasar por R2 porque tiene menos resistencia que pasar por R3 que tiene mayor resistencia. Si invertimos el papel, ahora R3 lo disminuimos, R2 lo aumentamos, pasa todo lo contrario. Entonces aquí empiezan a aparecer las corrientes eléctricas, que la tenemos aquí. Donde tenemos la I total, que vale 1,42 mA, y llega a este punto, este nodo, y se separa en dos corrientes, la I2 y la I3. Y llega a este nodo y se unen nuevamente formando esta corriente que se correspondería a la suma de I2 más I3. Como nosotros vimos anteriormente, la corriente que sale debe ser la misma corriente que entra. Por lo tanto, si yo tengo aquí que sale 1,42 mA, tiene que entrar también 1,42 mA. Eso quiere decir que la suma de estas dos corrientes me tiene que dar 1,42. Bien chicos, chicas, me despido con esta animación. Lo dejo para que la vean. Voy a dejar todos los links de las animaciones en GeoGebra en la descripción del video. Si tienen alguna duda pueden dejarla en la caja de comentarios. Y me despido sin antes decirles que compartan el video, le den like y si pueden suscribirse para que así el canal empiece a crecer. Recuerden, no salgan de su casa, cuídense, no queremos que les pase nada. Nos vemos.